El único santuario legítimo del pueblo de Israel es el Templo de Jerusalén, también llamado Templo de Salomón, en honor al bíblico rey que lo mandó a construir. Se ubica en la explanada del monte Moriah, en Jerusalén, y sus ruinas se encuentran donde hoy se emplaza el Domo La Roca y la mezquita de Al-Aqsa, tercera en importancia para la religión islámica, y es un lugar, un punto coincidente, donde se dice Abraham mandó a purgar y casi sacrifica a su hijo Isaac, y es el mismo lugar donde el profeta Mahoma vino desde la Meca, se postró en oración y se elevó al cielo. Por eso es un lugar igualmente sagrado, tanto para la religión judía como para la religión islámica. En el siglo X antes de Cristo, el templo fue levantado por el rey Salomón para sustituir al tabernáculo, que era una suerte de templo móvil, y fue saqueado varias veces y destruido por el rey babilónico Nabucodonosor II en el año 587 a.C., ¿no? El segundo templo se levanta por Zorobabel cuando los judíos se liberan del yugo babilónico y Judea se encontraba bajo la égida del imperio persa de Darío I. Fue reformulado varias veces con el asedio del imperio seleucida y se terminó helenizando por Antíoco Epifanes y vuelto a purificar y reencauzar al culto de Yahvé por los macabeos. Es Judas Macabeo quien en el año 165 a.C. reorienta el templo y permanece como el centro de culto más importante para la religión judía hasta su destrucción, la segunda destrucción en el año 70 por el emperador Tito, ¿no? Tito Flavio Vespasiano. La estructura superviviente a esta segunda destrucción es hoy el llamado Muro de los Lamentos o Muro de las Lamentaciones. Entonces, los feligreses del Islam se concentran en la parte superior y en Jerusalén es la religión judía la que en la explanada y en la parte del Muro de los Lamentos van a llevar sus oraciones y a poner sus deseos que según la creencia llega directamente a Dios. Hay que decir que en el año 361 ya el emperador Juliano el Apóstata, que renegó públicamente, y de ahí su epíteto, del cristianismo y por todo aquello construido y forjado de un imperio con religión oficial cristiana por Constantino el Grande, que era su tío, en realidad no era su tío biológico porque es hijo de su hermanastro, con apoyo incluso de las comunidades judías, intenta reconstruir por tercera vez el templo. El emperador Juliano el Apóstata intenta reconstruir por tercera vez el templo. Pero esto se vio impedido por un terremoto que detuvo esa reconstrucción, cosa esta que para algunos fue en realidad producto de un boicot y para los historiadores cristianos de la época, ¿no?, fue debido a una intervención divina. O sea que fue una intervención divina que impidió esta reconstrucción porque Juliano había prohibido a los cristianos la enseñanza de la gramática y de la retórica a través de la Constitución, que era un edicto del 17 de junio del año 362.
y como, digamos, castigo, no contra los judíos, sino contra el emperador apóstata, Dios impidió que él lleve adelante esta tercera reconstrucción. ¿Por qué digo todo esto? Porque estamos ante la verdadera situación escatológica del fin de los tiempos que estamos viviendo a raíz de lo que se está viviendo en Palestina en este momento. El 10 de mayo nos encontramos con la noticia de que fuerzas israelíes bombardearon la localidad de Beit Hanun y que fuerzas policiales de Israel irrumpen en la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? La situación en Franja de Gaza y en Jerusalén no se puede ceñir a una cuestión territorial bajo ningún aspecto, creo que nadie lo cree así, pero también me parece que se menosprecia o se infravalora la importancia religiosa y escatológica, insisto, del fin de los tiempos que tiene esto. Ya el profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, habla de que el anticristo se va a revelar con la construcción del tercer templo, que interrumpirá los sacrificios, dice, ¿no? Algo parecido dice San Pablo en los Tesalonicenses capítulo 2. Y estamos en un momento en que pareciera ser que las distintas fuerzas espirituales están entrando en colisión, están chocando entre sí, y esto no es una mera teoría conspirativa, creo que está a las claras por las declaraciones de aquellos que forman parte de la derecha israelí, como el mismo parlamentario Amit Halevi, que es un parlamentario de Likud, que forma parte de la ultraderecha conservadora israelí, que con permiso del primer ministro Benjamin Netanyahu, cuando encendió las velas para la festividad de la Hanukkah, dijo que Israel se está acercando cada vez más al tercer templo. Por eso, más allá de las muertes, de las que no podemos ser indiferentes y de las cuales todos conocen mi posicionamiento, mi posición tomada al respecto, acerca de la opresión que allí se vive, esto no se trata de una pelea territorial, es una batalla que involucra fuerzas espirituales en su lucha por la posesión de un lugar sagrado, lo que sería el noble santuario para la tradición islámica, el Haram al-Sharif, y lo que sería para la tradición judía el monte del templo, en hebreo Har Hayabit, que son coincidentes en un mismo lugar y es lo que mantiene una situación de tensión, pero que impide que se lleve adelante una serie de acontecimientos de implicancias escatológicas para el mundo entero, incluso para la tradición cristiana, que no debe ser indiferente a los acontecimientos en sí, pero sí mantenerse alerta, porque con esta reconstrucción hay elementos, insisto, de esos eschatos del fin de los tiempos próximos a revelarse, ¿no? Y para nada buenos, si tienen que ver con la venida del anticristo. Es indudable que Israel está avanzando sobre la zona. Ya en la guerra árabe-israelí del año 1967 se toma Jordania y la ciudad vieja de Jerusalén Oriental, pero la mezquita queda bajo la custodia a través de acuerdos de statu quo de una fundación islámica, por lo menos así lo determinan los tratados de paz del año 1994. Ahora, esto es provisorio a la luz de lo que dice Benjamin Netanyahu, el primer mandatario israelí, el primer ministro del Estado de Israel. Dice, ahora se libra
una lucha por el corazón de Jerusalén. Para los cristianos esto es una señal del fin de los tiempos y debemos estar alerta. Y me parece que esto ha quedado fuera de los análisis de la prensa, incluso de muchos analistas a quienes respeto. Es decir, acá hay fuerzas esotéricas, escatológicas y trascendentes que no deben ser subestimadas. Por eso hoy el problema se da en Al-Aqsa. Recordemos que Al-Aqsa significa lugar lejano, porque Mahoma viaja de la Meca hasta allí para orar y luego elevarse a los cielos. Tocar este lugar puede llegar a despertar una verdadera tercera guerra mundial y bueno, no podemos, insisto, junto con esto, mantenernos inermes, impertérritos, porque estamos ante una situación crítica a nivel mundial, tanto en el plano profano como en el espiritual. Eso era lo que quería decir.